Antes de la pausa estábamos hablando de los textos informativos y aprendimos que estos, como su nombre lo dice, son textos que nos informan, nos transmiten una determinada información, ya sea datos, descripciones o cualquier otro tipo de información, pero siempre que son hechos reales, no imaginarios. Leímos un texto informativo titulado Las personas que construyen viviendas y dijimos que a estos pertenecen los reportajes, que dentro de los textos informativos no solamente tenemos la noticia, sino que también tenemos el reportaje y el artículo. Ahora vamos a leer un reportaje para conocer mucho más sobre lo que es este. Yo les invito, pero antes me gustaría saber con ustedes, ¿qué es un reportaje? ¿Saben ustedes qué es un reportaje? Bueno, un reportaje, este es, como ya hemos dicho, un texto informativo, cuya finalidad siempre va a ser informar, dar una información. En el caso del reportaje, es un texto que es documental y planificado sobre todo. Y vamos a conocer mucho más sobre él como concepto a medida que vayamos leyendo este que les tengo aquí. Este texto se titula ¿Cómo afecta el coronavirus a los niños? Este texto fue tomado del National Geographic España y fue escrito por Héctor Rodríguez, un 12 de mayo del 2020. Entonces, acá les presento el inicio de este, dice, ¿cómo afecta el coronavirus a los niños? ¿Saben ustedes cómo afecta el coronavirus a los niños? Como para algunos de nosotros puede ser desconocido, tenemos diversas informaciones. Algunos entendemos que no les afecta, otros entendemos que sí le podría afectar y hemos conocido casos. Vamos a leer para entonces comprobar esas anticipaciones que hemos tenido de lo que podría ser. ¿Cómo afecta el coronavirus a los niños? Vemos aquí que nos dice los primeros síntomas del coronavirus en niños podrían no manifestarse en forma de tos, fiebre y síntomas gastrointestinales. Por el contrario, podrían alertar de infección por COVID-19 en los más pequeños. Como en otros textos, vemos que aquí está el título y hay un primer texto que ya nos está enganchando y que ya nos está dando una entrada a la información que viene luego. Seguimos. Dice, un estudio recientemente publicado en la revista especializada Frontiers in Pediatrics y centrado en la manifestación de los síntomas de la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2 en los infantes, recomienda asumir que los niños que presenten malestar junto con síntomas gastrointestinales como diarrea y fiebre podrían estar contagiados por la COVID-19. El estudio titulado está escrito en inglés, pero yo se los voy a decir a ustedes en español. Dice las características clínicas de 5 casos de COVID-19 con síntomas no respiratorios como primera manifestación en niños. Sugiere del mismo modo que estos síntomas gastrointestinales podrían ser un indicador de que la vía de transmisión de la COVID-19 podría no ser únicamente respiratoria, existiendo la posibilidad de contraerse la enfermedad a través del tracto digestivo. Esto es debido a que el tipo de receptores de las células de los pulmones a los que se dirige el virus también se puede encontrar en los intestinos. La vía de transmisión de la COVID-19 podría no ser únicamente respiratoria, según la nueva investigación.
no debe existir motivo para el mismo, ya que la mayoría de los niños se ven levemente afectados por la COVID-19 y los pocos casos graves a menudo presentan problemas de salud subyacentes. Sin embargo, es fácil pasar por alto el diagnóstico de la COVID-19 en su etapa temprana, cuando un niño no presenta síntomas respiratorios o no sufre otra enfermedad. Explica el doctor del Departamento de Pediatría del Hospital Tongji en Wuhan, Wenbin Li, que es el autor principal del estudio. Bien, vamos a dejar la lectura del reportaje hasta ahí, pero de todos modos yo me voy a atrever a presentarles a ustedes el reportaje de manera completa para que ustedes tengan una mirada de cómo él está. Igual ustedes lo pueden visitar y lo pueden leer completo en la dirección que les está apareciendo ahora mismo en pantalla. Si quieren continuar profundizando aún más sobre este reportaje que vimos. Como podemos ver, aquí está el título, aquí está la entrada, la entradilla de este reportaje. Aquí tenemos la persona que lo escribió, la fecha, incluso tiene una actualización también del 29 de septiembre del 2020, que también si vamos a tomar este estudio como una referencia, lo mejor sería también decir la actualización que tiene para que así se conozca que es un estudio que está actualizado. Entonces, aquí tenemos todo lo que estuvimos leyendo. Vemos algunas informaciones resaltadas, como ustedes pueden ver, letras más grandes. Todo esto lo estuvimos leyendo. Fíjense cómo todo este documento sigue de esta manera bien extensa, ¿verdad que sí? Hasta que termina aquí. Entonces, dando una mirada ya a lo que es el reportaje que hemos visto como texto informativo y otros textos informativos que podemos conocer también, ¿qué diferencias podríamos notar del reportaje con otros textos? Por ejemplo, hay un texto informativo muy conocido que es la noticia. ¿Qué diferencias podríamos ver entre un reportaje y una noticia? Por ejemplo, cuando vemos una noticia, algo que me viene de una vez a la mente fue la gran extensión que tenía el texto. O sea, era un texto bien extenso, bien amplio, a diferencia de una noticia, que es aún más resumida. Y dentro de las diferencias que podemos encontrar están en que estos son más amplios, también tienen mayor investigación y el carácter subjetivo que estos presentan. También suelen tener temas actuales, como también pueden tener temas pasados, a diferencia de otros textos informativos. Y para elaborarlos, estos requieren muchísimo más tiempo para su publicación. Para realizar una noticia, yo me tomaría menos tiempo a diferencia del reportaje. ¿Entienden ustedes por qué podría ser esto? Bueno, como el reportaje lleva mucha investigación y es un texto más extenso, esto me haría tomar más tiempo para realizarlo. Ahora, yo quiero que veamos algunas diferencias también entre el texto, la noticia y el reportaje. Cuando presentamos el título, que es lo primero que nosotros leemos, ya sea de una noticia,
noticia, de un reportaje, de un artículo, de cualquier tipo de texto. Cuando leemos el título de una noticia, podemos encontrar, por ejemplo, el maltrato escolar o bullying. Y en un reportaje, ese título podría ser maltrato escolar o bullying, fenómeno latente en escuelas de República Dominicana. ¿Qué diferencia vemos entre ambos títulos? Acá me están hablando del maltrato escolar, del maltrato escolar o bullying, y acá me están hablando del mismo maltrato escolar o bullying, pero me están hablando de un fenómeno latente en escuelas de la República Dominicana. O sea, que va a abarcar todavía aún más, va a tener aún mayor alcance porque me va a hablar de un caso muy específico y posiblemente se me presenten datos o informaciones para comprobar lo que tienen aquí como una idea. Si vemos el segundo título, dice, hoy se celebra el Día de la Alfabetización, como noticia. Un reportaje podría ser, hoy se celebra el Día de la Alfabetización, ¿qué se está haciendo en el país para reducir el analfabetismo? Vemos la diferencia, sí, entre un texto informativo y otro texto informativo. Ambos son textos informativos, pero cuando se trata del reportaje, que nos quede muy claro que siempre vamos a tener un texto más amplio. También vamos a tener el carácter subjetivo de la persona que lo escribe, a diferencia de otros textos que el escritor es objetivo, simplemente comunica lo que va a decir. En el subjetivo está diciéndonos qué piensa incluso sobre ese tema. También vemos que a la hora de realizar un reportaje, a diferencia de la noticia, nos tomamos más tiempo en la realización del mismo por el contenido que éste lleva, a diferencia del anterior. Hasta aquí hemos visto toda esta información, leímos un reportaje, conocimos mucho más sobre la diferencia entre este tipo de texto y otros que también son informativos. Ahora vamos a pasar a un breve receso y volvemos en un momento.